Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Vayan nuestros saludos para aquellos buenos deportistas que nos siguen toda la semana en la vida deportiva con Dani Delgado. Saludos, mi gente. Muy bien, dice un refrán que lo prometido es deuda. Y es cierto, porque días pasados, en la efeméride que yo hice sobre el partido de béisbol profesional más largo en la historia, pues dije que se componía de dos partes. Yo le di la primera parte y le dije que para la primera semana de julio pues venía la segunda parte, así que aquí estamos. Vamos a completar esa efeméride que era bastante prolongada. Bueno, se trataba de el partido más largo en el béisbol, que no estoy hablando de las mayores, estoy hablando de la AAA. El partido más largo de las mayores va a venir en breve también. En este partido, la sucursal de los Medias Rojas del Boston por Pawtucket Red Sox y otra sucursal de Rochester, los Red Wings de Rochester. Pues yo le dije que esta gente jugara un partido de 33 entradas, 8 horas 25 minutos, tardó 2 días y parte del tercer día. Y eso fue en el año 1981 en el McCoy Stadium en Rhode Island, el hogar del equipo Pawtucket, los Red Sox. Hermano, esto fue un partido para la historia, y bien para la historia porque en la forma que se desarrolló el juego, los peloteros que estaban jugando ahí, lo que pasó, como por ejemplo los récords que se establecieron, que yo creo que eso no se va a igualar nunca. Por ejemplo, un jugador del equipo de Pawtucket, la sucursal del Boston, Ross Larrabee, conectó un fly de sacrificio que trajo al plato a Chico Walker en el cierre del 9º episodio para empatar el partido a una carrera por bando. En muchas ocasiones, varios equipos estuvieron cercanos a la victoria antes de que surgieran algunas circunstancias que lo impidieron. Y cuando Wade Boggs, la tercera base después de las mayores de Boston y miembro del Salón de la Fama, empujó la carrera del empate en el cierre del episodio número 21, después que Rochester había empatado el partido. Bueno, fue algo estremecedor, ¿verdad? La cantidad de personas que comenzaron a ver el juego, eran como un poquito más de 5,000 personas, no llegaban a 6,000 personas, sinceramente. Entonces, la cantidad de personas que terminaron esa noche fue de 19 personas. O sea, el partido estaba empatado y de hecho el árbitro principal de aquel entonces pues tenía una regla, y entonces él no ejecutó esa regla y dejó que se siguiera jugando el partido, porque la regla era que si llegaba a la 1 de la mañana el partido tenía que ser detenido y jugarse en otra ocasión o terminarse en otra ocasión. Fíjense, en este partido, un guardabosque, Dallas Williams, de Rochester, fue a la caja de bateo en 15 oportunidades. No conectó un imparable. Tenía un plan de sacrificio, o sea, lo contaron como de 13 turnos, 0 imparables. Y después que Luis Aponte, del equipo de Pawtucket, lanzó el 7º episodio, y el 8º, el 9º y el 10º en labor de relevo, entonces el dirigente para aquel entonces, Joe Morgan, que después fue dirigente del equipo de Boston de las mayores, que de hecho lo botaron de juego en el episodio número 22 por el árbitro principal, Craig. Pues yo le había dicho que él envió a la casa a Ponte. Entonces cuando Ponte llegó a las 3 y tanto de la madrugada, pues la esposa le formó otro partido en la casa también, y Aponte pues trataba de consolarla a ella diciéndole la verdad, pero ella no creía nada de eso. Y tuvo que esperar hasta al otro día que vinieran las informaciones en un diario para él comprar ese periódico y mostrarle a ella lo que él estaba diciendo.
De todas formas, aquí pasó lo inesperado, en todos los lugares, en todo el sentido. Fíjese, 33 entradas, 8 horas 25 minutos. Le digo que esto fue increíble. La cantidad de ponchetes en el partido, 60 ponchetes. La cantidad de asistencia en un juego, 88. La mayor cantidad de peloteros a la caja de bateo, 14. Debo decir, 15. Dave Cosa, Lee Graham, Chico Walker, todos del equipo de Pawtucket. Por ese equipo fueron 14. La cantidad de peloteros que fueron 14 veces al bate. Bueno, ¿sabe quién se ponchó mucho en ese juego? Ross Larrabee. Ahora, si el partido hubiese sido de 9 entradas, le contaba solamente 3 ponchetes a Larry, pero como él jugó bastantes entradas, pues entonces al final del juego le contó como 7. Bueno, la mayor, vamos a ponerlo de esta forma, un árbitro principal, el único árbitro del partido, Dennis Craig, tuvo a cargo de cantar 882 lanzamientos en un lapso de 8 horas y 25 minutos. Ahora, ¿qué árbitro puede hacer eso ahora, mi hermano? Ya le dije que esto fue, bueno, increíble, increíble. Este juego se terminó un día 23 de junio, porque el equipo de Rochester Wing visitaba al equipo de Pawtucket una vez más en Rhode Island. Ahí fue que se terminó este partido. Entonces, aparte de eso, los jugadores que estaban envueltos en ese partido, Chico Walker. Chico Walker llegó a jugar 11 temporadas en las mayores entre 1980 y 1993, con los Medias Rojas del Boston, con los Cachorros de Chicago, el equipo California Angels y los Mets de Nueva York. Bob Ojeda, uno de los lanzadores, que fue el que ganó ese partido, después de lanzar en ese partido, pues jugó para 15 temporadas en las mayores, 1980 hasta 1994, más notable con los Mets de Nueva York, donde obtuvo el récord de 18 victorias, 5 derrotas, en el 1986 para ayudar al equipo a ganar la Serie Mundial. Entonces, jugó para otros equipos, pero la mayoría del tiempo estuvo con el equipo de los Mets. Y, bueno, muchos jugadores del equipo Pawtucket jugaron un rol excelente en la serie de 1986 como miembro del equipo de Boston. Ojeda luego salió del Boston, fue a jugar para el equipo de los Mets, que fueron los oponentes en esa serie mundial. Y luego fue el único sobreviviente de un terrible accidente en la Florida, en el mar, donde chocaron un bote y donde en ese accidente murieron 2 lanzadores jóvenes que estaban en el entrenamiento de primavera. Por cierto, uno era de padres cubanos, nacido en la Florida, que se conceptuaba por muchos como el mejor prospecto para aquella época. Bueno, Bruce Hurt también estuvo en ese partido, que lanzó por 15 temporadas en las mayores, 1980-1994, para el equipo de Boston, para San Diego. El récord en su carrera fue 145 victorias, 113 derrotas, con un porcentaje ganador de .562. ¿Se acuerdan ustedes de Manny Sarmiento? Lanzó un total de 228 partidos en las mayores para los Rojos del Cincinnati, los Marineros del Seattle, los Piratas del Pittsburgh, entre la temporada de 1976 a 1993. El estelar receptor Richie Getman estuvo con Boston por 13 temporadas, desde 1980 a 1992. Luis Aponte lanzó en 110 ocasiones como relevista para Boston y para los Indios del Cleveland para aquel entonces. Hablamos de la temporada 1980-1984. Julio Valdés jugó 65 partidos con Boston durante la temporada de 1980-1983, mayormente sirviendo como campo corto y segunda bases. 4 jugadores del equipo de Pawtucket todavía tenían que debutar en las mayores. Después lo hicieron Wade Boggs,
quien estuvo 18 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Murray Barrett, debo decir, que jugó de 1982 a 1991 la segunda base para el equipo de Boston y también para los Padres de San Diego, conectando para 2.78 promedio de por vida. Mike Smithson comenzó 204 partidos para los Rancheros de Texas, los Mellizos de Minnesota y los Medias Rojas de Boston entre 1982 a 1989. Roger Lafrancois apareció en 8 partidos para Boston en la temporada de 1982. Un jugador del equipo de Paul Tackett, la sucursal del Boston, había completado su carrera profesional en las mayores para la misma época que se jugó este partido. Win Remerswald lanzó para Boston en la temporada de 1979 a 1980. 1981 fue su último año en el béisbol americano, porque después de ahí él se fue a jugar para Italia, donde participó por 5 años. Del equipo de Rochester, 4 jugadores hicieron su debut en las mayores y luego lo fueron enviados a las menores para ese partido, pero después de ahí pues retornaban a las mayores. Floyd Rayford fue uno de ellos, jugó tercera base y receptor por 8 años, 1980-1987, con los Orioles del Baltimore y los Cardenales del San Luis. Sus mejores años, 1985, vamos a decir que 1985, el mejor año de su carrera, cuando conectó para promedio de 306, 18 cuadrangulares, 48 remolcadas. Mark Corey jugó 59 partidos en 3 años como guardabosque de los Orioles del Baltimore, 1979 a 1981. Bobby Bonner jugó 4 años, 1980 hasta el 83, como jugador del cuadro con los Orioles del Baltimore. También podemos agregar a Steve Lurber, quien lanzó para los Mellizos del Minnesota en la temporada de 1971, 1972, 1976. También apareció brevemente con los Azulejos del Toronto en la temporada de 1979 y lanzó con los Orioles de Baltimore en mayo, junio y septiembre de la temporada de 1981, después de ese partido. 4 otros jugadores de Rochester tenían que debutar en las mayores. Cal Ripken Jr. llegó a jugar 21 temporadas en las mayores para los Orioles del Baltimore, 1981 al 2001. Dallas Williams luego fue promovido a los Orioles en la temporada de 1981, jugando 2 partidos, luego 18 juegos para Cincinnati en la temporada de 1983. Dave Hooper llegó a las mayores como receptor con Baltimore en la temporada de 1983 y luego con los Cerveceros de Milwaukee en el 1985, donde tuvo apariciones en un total de 15 partidos. Cleve Speck lanzó para el equipo de los Bravos de Atlanta en el 1986 en 13 partidos, incluyendo una salida. Steve Rochester, o Seven Rochester, de estos jugadores, 7 de ellos, completaron sus carreras en las mayores para cuando se jugó este partido en el 1981. John Hale, que jugó para los Dodgers y los Marineros. Drungo Hayswood, que apareció en 6 partidos para Baltimore como guardabosque en la temporada de 1980. En esa misma temporada, Mike Hart fue guardabosque en 5 partidos para los Rancheros de Texas. Chris Burgess en 13 partidos como guardabosque para San Francisco. Eso fue en 1980. Ed Putnam llegó a jugar como receptor en 43 partidos en las mayores entre 1976 y 1979 con los Cachorros y los Tigres del Detroit. Gene Umbarger, 133 partidos como lanzador para Texas y para los Atléticos de Oakland entre 1975 y 1978. Él lanzó las menores hasta 1983. Y Steve Greeley, que su carrera en las mayores había terminado para cuando se jugó en este partido.
y que de hecho él regresó después de haberse retirado. Perdió este partido. Willie fue el lanzador perdedor en este partido que comenzó en 1981 y que duró 3 días. Lanzó 69 partidos para los Tigres del Detroit, desde 1975 a 1977, a uno más para el equipo de los Azulejos en el 1979. Ese es el padre de Jason Greeley. Entonces se retiró una vez más para la temporada de 1981. O sea que el regreso no fue muy bueno. Después de haberse quitado, vuelve y pierde este partido. Hermano, son cosas que van para los libros de los récords. Yo creo que no va a haber un partido que logre 33 entradas, que 2 días y parte de otro día, el tercer día, ¿entiende? Para jugarse. Ahora bien, yo le había hablado de 2 cápsulas que habían sido sepultadas en el McCoy Stadium, que fue el lugar donde se jugó este partido. Y que una la enterraron en 1940 y la otra en 1981. Y ahora con la destrucción del McCoy Stadium para darle paso a construir una escuela superior, pues se sacaron esas cápsulas, pero no se abrieron. Y yo le dije que el pasado 23 de junio iba a haber una ceremonia para abrir esas cápsulas para ver el contenido, porque mucha gente no sabe cuál era el contenido, y probablemente las personas que sabían de ese contenido murieron. Bueno, pues el día 23 se abrieron esas 2 cápsulas, y en el interior habían 2 pelotas de béisbol que fueron firmadas por todos los jugadores del equipo de Pawtucket y el equipo de Red Wings, sucursal del Baltimore. Cada jugador estampó su firma ahí en esas pelotas. Estaba el line-up de cada equipo en una libreta. Estaba la anotación final de este juego para cada uno de los jugadores que participó. Había una especie de un material como hecho en cobre, pero no especificaron exactamente qué era. Pero había una especie de sello que identificaba a la ciudad de Pawtucket, allá en Rhode Island, donde se jugó el partido. Entre otras cosas, estaba la firma del árbitro principal para ese entonces. Había la firma de un comisionado que tenía que ver con estos partidos. En fin, esas cosas diría yo que van como al Salón de la Fama. Esos artículos están muy protegidos debido a que tienen que evitar que alguien le ponga la mano arriba y se los lleve. Y son artículos que no están para la venta. De hecho, no están para la venta, porque es algo que realmente hizo historia para ese entonces. Y como digo, pues son bien protegidos y van para el Salón de la Fama, donde nadie los toca, la gente los pueden observar. Y una gran cantidad de personas acudieron a esta ceremonia cuando se iban a abrir estas cápsulas para saber su contenido. Porque esa era la pregunta de todo el mundo: ¿qué será lo que contienen esas cápsulas? Bueno, pues ya le expliqué más o menos varios de los artículos que estaban dentro de las 2 cápsulas. Una de 1940 y la otra de 1981. Señores, esa fue la historia de este partido de la AAA. En otra ocasión yo le voy a hablar de otro partido, pero en las Grandes Ligas. La cantidad de entradas que se jugó fue el partido más largo. Quiénes fueron los equipos participantes, ya eso va a venir pronto, y para que tenga la historia completa. Pero como dije, causó historia, se establecieron muchos récords, porque en realidad pues nunca se habían jugado partidos de esta índole, ni en la AA, ni la AAA, ni la clase A. Y ningún partido de las Grandes Ligas duró más que este partido: 33 entradas, 8 horas, 25 minutos. Y como digo, pues el árbitro se le pasó esa también, porque no ejerció la autoridad que tenía para suspender el partido a la 1 de la mañana y continuarlo en otra ocasión. Y dejó que el partido se siguiera jugando, y el partido fue válido de todas formas. O sea, como digo,
A mí me parece que no va a venir dos equipos que jueguen esta cantidad de entradas para romper este récord, primeramente porque en las grandes ligas hay un límite también de la 1 de la mañana, que el partido si está empatado hay que detenerlo ahí y jugarse en la próxima ocasión que estos equipos se enfrenten, como fue el caso de este juego donde esperaron a 23 de julio, cuando el equipo de Pawtucket regresaba, o sea, admitía una vez más a Red Wing, que regresaba de Baltimore a Rhode Island para terminar el partido. Bueno, ya se saben, los peloteros que participaron ahí, muchos de ellos son muy recordados. Quién ganó el partido, quién perdió el partido, las estrellas que subieron a las mayores, como Wade Boggs, le dije, subió a las mayores, Getman, subió a las mayores, pero al Salón de la Fama, pues, Wade Boggs, de hecho, muy recordado. Cal Ripken Jr., muy recordado, ambos jugando tercera base para diferentes equipos. Una historia, mi hermano, completa, digna de admirar. Espero que a ustedes les haya gustado. Aquellas personas que les gusta recopilar esta información así vieja de muchos años, récords, pues aquí tienen para la historia y para sus libros. Y esté pendiente porque le digo que va a venir próximamente la historia del otro partido, pero este fue a nivel de las grandes ligas, que se jugó, quiénes fueron los equipos, cuántas entradas jugaron, así por el estilo. En tanto en cuanto, pues va a ser hasta la próxima, colega. ¿Tiene esta información? Si a usted le gusta recopilar información. Bueno, me alegro entonces. Muy bien, esté preparado. Hasta la próxima con ustedes. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.